que se van a estar compartiendo con nosotros el tema de la experiencia de usuario durante la pandemia. Ahora sí, hablando de temas de UX, por ejemplo, cómo que se estuvo trabajando todo esto durante este periodo. Así que, Marcos, Sandra, un placer que nos estén acompañando. Les dejo a ustedes para la presentación. Hola Pablo, muchas gracias por la introducción. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros participar de este evento y realmente las charlas muy ricas y detallaron muchísimos aspectos que nosotros encontramos en nuestro estudio de benchmark de onboarding digital durante la cuarentena. Así que vamos a ir compartiendo este informe con ustedes y haciendo foco tal vez en los aspectos que menos se mencionaron durante la mañana, dado que muchos de ellos, los protagonistas del onboarding, los han ido explicando y los han ido compartiendo durante el evento. Nos propusimos en un contexto de cuarentena que se inició en marzo y que fue muy estricto en nuestra región, que tuvo un impacto en la vida de todos los habitantes del país, pero en particular en el sistema financiero, puso de relieve el verdadero estado de situación de las instituciones, aquellas que habían avanzado y estaban preparadas y aquellas que estaban en pleno proceso de transformación. Durante el principio de la cuarentena, las primeras semanas, hizo falta cambiar hábitos, como mencionábamos en las charlas anteriores. El efectivo fue desplazado, la asistencia estatal a la población más vulnerable, el pago de jubilaciones, todos recordamos la manera en que se implementó y el riesgo sanitario que implicó. Los cambios en lo que era vencimiento de préstamos, congelamiento de préstamos UVA, todo esto forzó a una digitalización acelerada del sistema financiero y además a los bancos a adaptar sus sistemas y sus desarrollos para estar a la altura de las circunstancias. Esto se ve reflejado en el informe, en las estadísticas del Banco Central, de la cantidad de cajas de ahorro que están operativas y activas en el sistema financiero. Si ustedes ven la curva de crecimiento de cajas de ahorro en el sistema financiero, cambió esta curva de crecimiento desde marzo y ya tiene otra tasa de crecimiento que seguramente se va a estabilizar en estos nuevos valores. Lo mismo vemos al momento de evaluar el desempeño de los pagos, el movimiento de transferencias y de instrumentación de pago. Como ven, crecía una tasa natural, si se quiere, con alguna caída. Los componentes impositivos afectaban mucho y hacían que hubiera una preferencia en algunos casos para pagar en efectivo. Y ese cambio de tendencia sin duda se ve disparado por el contexto de cuarentena. Entonces, nosotros somos una empresa de consultoría de servicios financieros, tenemos operaciones en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica. Nuestro equipo de Argentina es muy, muy grande y con amplia experiencia a nivel global, porque nuestros consultores trabajan para clientes en el exterior. Y hablando con nuestra oficina en Londres, nos compartieron este estudio de la compañía Big for Mars, donde evaluaban el onboarding y la experiencia de usuario, en realidad, del onboarding, pero posteriormente lo hicieron sobre pagos y distintos procesos financieros, y sacaban conclusiones de cómo estaba preparado el sistema financiero inglés para este contexto de cuarentena. Y las conclusiones que ellos sacaron fueron que los bancos digitales y las billeteras estaban mucho mejor preparadas que los bancos tradicionales. Nos hicimos esa misma pregunta: ¿estará pasando lo mismo en Argentina? ¿Es necesariamente igual el estado de situación? Así que en ese contexto armamos un equipo, Sandra lo lideró, sumamos 6 clientes, entre comillas, chicos de 20 y 30 años con una situación socioeconómica similar, sin historia crediticia, jóvenes que no tenían otros productos financieros, y en el ámbito del AMBA
o sea, de acá de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Geográficamente los ubicamos acá. Seleccionamos 21 entidades, las más representativas dentro de cada grupo: banco tradicionales, banca pública, banca privada, banca digital y las billeteras más conocidas. Entonces, durante los meses de junio, julio, hicimos este trabajo de campo en plena cuarentena, cuando la cuarentena todavía era estricta, donde ir a un cajero automático implicaba algún riesgo sanitario y implicaba solicitar algunos permisos o tomar mayores recaudos. Y así fue como hicimos el trabajo de campo, que se vio posteriormente reflejado en un informe que está disponible en nuestra web, donde analizamos la experiencia de onboarding que experimentamos en estas instituciones que identificamos acá con sus respectivos logos. Este informe lo que trataba era de hacer una radiografía real del estado de situación y encontrar aquellas prácticas, las mejores prácticas de user experience que se hubieran implementado y cuáles se deberían tal vez trabajar y mejorar, como conversaba recién nuestro colega Marcelo de Beltrán, donde ellos contaban que en Cuenta DNI, que fue una de las aplicaciones evaluadas, están trabajando continuamente, y eso nosotros lo podemos ratificar, porque lo que probábamos una semana, eventualmente la semana siguiente cambiaba, y hay compañías que son muy ágiles y están liberando releases de versiones de apps con una frecuencia realmente que refleja un proceso de maduración y de agilidad muy evolucionado. Entonces, nuestro primer hallazgo fue casi un poquito más de la mitad de las instituciones nos permitieron hacer el onboarding digital, pero otro grupo no pudimos, no supimos o no había forma de hacerlo. Entre las que sí pudimos, destacamos que la gran mayoría lo permitían hacer desde una app. Solamente 2 instituciones, bancos privados, nos obligaron o solo nos permitieron hacer un onboarding digital en el mes de julio, reitero, porque eso ya hoy cambió. Hemos estado conversando con estas instituciones y nos han mostrado la nueva solución. En aquel momento, el onboarding de 2 instituciones privadas nacionales de banca privada lo permitían hacer, pero desde el browser del celular. O sea, el onboarding fue exitoso, tenían soluciones de user experience muy valiosas, muy bien trabajadas en algunos aspectos, pero desde un browser, lo cual técnicamente era un desafío diferente, pero afectaba un poquito a la experiencia del usuario. Y en lo que se refiere a aquellas instituciones donde no pudimos hacer el onboarding, bueno, algunas no lo ofrecían y siguen sin ofrecerlo, otras lo ofrecían y ante reiterados intentos se presentaron errores, y en el caso puntual de una entidad pública no lo encontramos. Nuestro equipo no fue capaz de encontrar el botón que le permitiera hacer el onboarding. Estaba bajo el título de autogestión y ninguno de los 6 clientes, falsos clientes, encontró esta opción y presionó este clic para poder hacer el onboarding que estaba disponible. Para eso creamos una metodología, diferentes aspectos a evaluar en base a estudios que dan referencia en Europa y en base a las mejores prácticas de user experience, y los distintos temas que hemos ido conversando durante la jornada. Así que de paso a Sandra para que ella nos cuente un poco en detalle los resultados de nuestro estudio. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, como les dijo Marcos y como venimos escuchando desde la mañana a todos nuestros colegas, esto va a formar como un resumen, ¿no?, de cuál fue nuestra experiencia, basándonos en todas estas experiencias de usuario que fuimos teniendo al ejecutar la misma transacción
que requerían lo mismo, que íbamos a llegar al mismo objetivo, que era crear nuestra cuenta, pero en 12 aplicaciones diferentes que fueron las que pudimos dar de alta. Nos costó bastante calificarlas porque todas tenían mucho que mejorar. Algunas tenían cosas muy buenas y cosas muy malas, entonces calificarlas a todas era complicado. Como les dijo Marcos, esto fue un estudio hecho con 6 chicos de la misma edad, entre 25 y 30 años, con lo cual su perspectiva eran para todos iguales, y chicos jóvenes que buscaban hacer el alta o la creación de su cuenta lo más ágil y sencillo posible. Nosotros desde Action tenemos todo el background y sabemos lo que es dar de alta, conocemos el proceso desde atrás y entendíamos cuáles eran las complicaciones, pero nos enfocamos en cuál era el resultado de la experiencia, cómo era la sensación y la satisfacción de dar de alta rápidamente la cuenta. Bueno, una de las cosas que encontramos que era importante en la calificación, porque comparábamos a una con otros, era el aspecto minimalista, o sea, tener pantallas claras, sencillas, que nos permitieran entender rápidamente qué era lo que yo iba a completar en ese campo, en esa pantalla, perdón, cuáles eran los campos que iba a tener y me dejaba predecir cuántas pantallas más iba a encontrarme con ellos. En este caso fuimos encontrando diferencias donde algunas eran muy claras, los campos sencillos los veíamos rápido, y otras donde nos encontrábamos con pantallas o con muchos datos o con muy pocos datos, porque también muy pocos datos es el extremo que hacía que decíamos, bueno, pero voy a tener que pasar un campo por campo, pantalla por pantalla para ir llenando campo por campo, y si no, formularios así tan largos que de solo ver la pantalla nos asustaba. Entonces, el aspecto minimalista y el diseño sencillo y la estética hacían mucho a la evaluación de las aplicaciones. Otra de las cosas que veíamos que complicaba era cuando nos encontrábamos con preguntas o datos innecesarios. Bien lo dijo Santiago antes, o sea, si no hace falta el dato ahora para dar el alta, no lo preguntemos. ¿Por qué? Porque genera fricción, porque los chicos se preguntaban, ¿y para qué? En el caso de cuenta DNI, que ellos pusieron muchas pantallas explicando cómo hacer la selfie. Después vimos que la selfie podía ser sacada de una manera más sencilla sin tener que pasar por tantas pantallas. Lo ideal es ser claro, conciso, preguntar solamente lo que necesitamos y dejar para después, en una segunda instancia, una vez que ya logramos el alta, preguntar lo que sigue. El otro aspecto a tener en cuenta fue el diseño de los formularios, así como les contamos, donde nos encontramos con formularios muy largos, donde había que scrollear para poder completarlos y uno nunca sabía cuándo terminaba, porque obviamente los chicos completaban lo que le parecía que era más urgente o más importante o obligatorio, y la idea era llegar al botón continuar o siguiente. Entonces, si los formularios estaban cortitos, o sea, en una pantalla yo veía incluso como los ejemplos que estamos poniendo acá, donde los datos incluso ya estaban preseleccionados o no me obligaban a tipear. Eso hacía que la experiencia fuera mucho más agradable, más sencilla, evitaban errores, porque el hecho de tener los datos precargados, digamos, y que no tuviéramos que tipearlos, evitaban errores. En cambio, cuando los formularios eran muy largos, hacían que se llegara al final, le dábamos continuar y obviamente faltaban datos y había que subir y ver cuál era el dato que faltaba, y bueno, y así varias iteraciones hasta lograr terminar de completar la información solicitada. Otro de los temas importantes a tener en cuenta es la validación y manejo de errores. Encontrarnos con errores en una aplicación ya genera fricción. Y la idea es tratar de
minimizarlos. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con muchos errores, seguramente es muy probable que desistamos, no continuemos. Como dijimos, ahora cambiar de entidad es tan simple como bajarse una aplicación nueva. No hace falta ni caminar una cuadra ni levantarse de la silla. Si una aplicación me genera fricción, no me genera confianza, me da errores, seguramente voy a desistir y digo, bueno, mejor me paso a la otra, me bajo la otra aplicación, y si lo hago rápido y sencillo, me voy a hacer cliente de esa entidad seguramente, y no en la otra que tuve complicaciones. Con lo cual, ir validando los errores y prever que no aparezcan errores ni mensajes complicados cuando aparecen los errores. Minimizar eso genera mejor satisfacción, más satisfacción al usuario que está creando. En el onboarding, definitivamente lo que hacía que nos volcáramos mucho por una aplicación o por la otra era qué tan sencillo, divertido y fácil, agradable era el hacer el onboarding. En el caso, bueno, también lo dijo Mariana, en el caso de Banco Nación, nos resultó súper simpática la aplicación. A los chicos, cuando la calificaban, estaban contentos el hecho de que tuviera las instrucciones en una misma pantalla, tanto escritas como orales. Eso hacía prever que si una persona tenía problemas de visión y no podía leer lo que decía el cartel, tranquilamente podía escuchar, porque las instrucciones nos iban diciendo girar la cabeza, mira para arriba, cerrar los ojos, y todo en el mismo momento, validando ese gesto en el momento y logrando un alta perfecta. O sea que si bien, por ejemplo, como dijimos, Banco Nación tenía esos formularios largos y feos, cuando llegó el momento de la prueba de vida fue como la que más nos gustó. Y sin embargo, otras aplicaciones donde no encuadraban el DNI, entonces había que girarlo y nos generó fricción, no nos gustó. Como le dijo Marco, sabemos que todas estas fueron cambiando y evolucionando. Esto es una foto de junio y julio. Nosotros no hemos vuelto a bajar las aplicaciones para controlarlas, con lo cual seguramente han cambiado, y aparte hemos charlado con la mayoría de ellos, donde hemos tenido muy buen feedback y una muy buena recepción acerca de nuestras, llamémosle, críticas que le hicimos a sus aplicaciones, pero en realidad era evaluar a ver cómo estábamos en junio y julio en plena pandemia. Y por último, también evaluamos el tiempo de procesamiento. Y el tiempo de procesamiento, no crean que fue afectado por la cantidad de datos que pedían, que se solicitaban, o la cantidad de pantallas por las que pasábamos, sino la agilidad con que se completaban todos los datos o la agilidad con que se pasaba de una pantalla a la otra. Hubo aplicaciones donde entre que estaban los datos ya precargados o preseleccionados, o habían utilizado el hecho de poder leer los datos del DNI, por ejemplo, cuando el proceso empezaba desde la captura y la foto del DNI, y nos proponía y nos decían, bueno, tu nombre es tal y tu DNI es tal, y es más, tu dirección es esta. Nos parecía mucho más ágil porque no teníamos que tipear. Nos habían pedido un montón de datos igual que otras, pero habíamos pasado rápidamente. Y otras aplicaciones nos hemos encontrado con muchos carteles de espere por favor, porcentajes de procesamiento que avanzaban hasta el 100%, y después seguía otra pantalla de procesamiento nuevamente, donde si bien uno desde el lado de procesos conoce qué es lo que puede llegar a estar haciendo, por qué está tardando y qué es lo que está procesando, desde el lado del usuario eso no interesa y no me importa qué estás procesando. Hacelo rápido, que quiero terminar y quiero seguir y quiero operar por mi cuenta. Y bueno, y por último, evaluamos también el hecho de encontrar fácilmente el acceso a crearme una cuenta. Aunque parezca mentira, como les dijo Marco, una de las entidades tenía la opción de dar de alta, pero estaba por ahí escondida detrás de una palabra que se llamaba autogestión, y sinceramente ninguno del equipo
entendió que autogestión era crear una cuenta. Asumimos que autogestión era algo cuando yo ya estaba dada de alta y me iba a autogestionar. Y por otro lado, más allá de la pregunta o del botón, nos encontramos con muchas de ellas donde apenas bajábamos la aplicación, una de las primeras opciones que nos daba era crear mi cuenta, registrarme, dar de alta. Fácilmente encontramos cuál era la opción para darnos de alta y estaban en una app fácilmente bajable de nuestro store y utilizable ahí fácilmente. El resumen que hicimos de todo esto son qué cosas decimos, bueno, esto está bueno hacerlo, esto no. Definitivamente no hagamos formularios sábanas, tratemos de que los formularios las preguntas se encuentren todas en una misma pantalla y que el botón continuar o seguir se encuentre ahí visible, cosa que de esa sensación de que fácilmente ya estoy terminando. Está bueno también cuando se ponen el progreso, o sea, dar información de cuántas pantallas más voy a tener que completar antes de terminar mi proceso. Definitivamente sí a autocompletar los campos, eso evita errores, o predecir, por ejemplo, en el hecho de cuando uno pide la dirección, está buenísimo pedir primero el código postal, perdón, pedir primero el código postal para deducir cuál es la provincia, la localidad, eso hace que no tenga que tipear, preferible tratar de aprovechar el dispositivo, tratar de aprovechar la geolocalización, por ejemplo, para evitar tener que cargar datos. Definitivamente tenemos que minimizar la cantidad de tipeo que tenemos que hacer, eso es lo que minimiza errores y acelera el proceso. En muchos campos debemos utilizar listas desplegables, está bueno usar listas desplegables. Ahora, si vamos a usar listas desplegables que tengan una búsqueda predictiva, es decir, que si me piden la provincia y pongo CO, me proponga Corrientes o Córdoba y que no tenga que seguir tipeando. Y no como en algunas aplicaciones donde nos pedían el país y aparecía una lista desplegable con todos los países del mundo y en este caso en particular aparecían desordenadas, con lo cual incluso tuvimos que scrollear y buscar dónde estaba nuestro país dentro de la lista para poder seleccionarlo y recién ahí poder pasar esa pantalla. La prueba de vida, definitivamente, como les comenté antes, las instrucciones claras y sencillas en una misma pantalla donde la guía se va haciendo en el momento, es mucho mejor que poner todas las instrucciones en varias pantallas anteriores, que cuando uno llega a tomar la selfie, se olvidó si había que sacarse los anteojos, si había que mirar para arriba o si había que tener buena luz. Las instrucciones claras y sencillas en la misma pantalla, justo en el momento donde yo las estoy ejecutando y solo la cámara me está tomando y registrando, es mucho mejor que poner dibujos o instrucciones antes de tomar la foto. Acá, Sandra, para destacar que solo una entidad de las 12 daba las instrucciones no solo escritas, sino por voz, que para aquellas personas que tienen dificultad para ver o bueno, no saben leer, podían hacer el onboarding sin necesidad de leer en la pantalla lo que tenían que hacer, si tenían que cerrar línea en rojo o no, solo una entidad usa esa herramienta tecnológica que la encontramos muy útil. Muy útil. Definitivamente. Y bueno, también en el momento de tomar la foto, está bueno cuando colaboran encuadrando, ayudándonos a encuadrar en el documento, porque otras nos encontramos donde no encuadran y de pronto en la misma foto salía la lapicera que estaba al lado o el mate, entonces después la foto terminaba con error. Hay que ayudar lo más que podamos a sacar la foto y que salga bien, porque si hay que repetir la foto, es otra fricción que nos hace que es muy probable que dejemos de hacer. Es más, nos ha pasado algunos de los bancos donde
Uno de los chicos se cansó, dijo, no puedo, cada vez que saco la foto me dice que tengo un error y no sé cuál es el error. No puedo, a mí no me da el alta, mi DNI no funciona. Y no era que su DNI no funcionaba, era que las instrucciones no eran claras y él estaba sacando, insisto, la lapicera al lado del DNI, eso daba error. Bien, un poco resumiendo las conclusiones de nuestro informe, llegamos a la conclusión de que la situación en Argentina es diferente a la situación en Inglaterra. Nuestra banca tradicional estaba mejor preparada y compite con herramientas tecnológicamente tan válidas y tan innovadoras como la de los bancos digitales y las de las billeteras. Así que creemos que el sistema financiero argentino estaba mejor preparado, reaccionó mejor y por lo menos en la radiografía que nosotros sacamos en junio-julio, mostró un sistema, al menos la mitad del sistema, ¿sí? 12 de 21 entidades, nos permitieron hacer un onboarding y todas las aplicaciones evaluadas tenían soluciones innovadoras, creativas en algunos puntos del proceso de onboarding y, por supuesto, muchas de ellas tenían puntos de mejora, como los hemos mencionado. Afortunadamente, después de lanzar nuestro informe, nos hemos reunido con la gran mayoría de las entidades evaluadas, con proveedores de estas entidades, con proveedores de software y agencias de diseño, compartiendo experiencias y compartiendo el punto de vista y cómo habíamos evaluado o por qué habíamos calificado de determinada manera a algunas aplicaciones. Y eso, la verdad que enriqueció muchísimo a nuestro estudio y nos retroalimentó para el próximo estudio, que está próximo a lanzarse la semana que viene. Entonces, esto que les estamos mostrando ahora es un adelanto del próximo informe, en el cual evaluamos la agilidad de los bancos en Argentina. Las entidades que están acá fuera de escala son aquellas que tenían métricas muy elevadas, pero si hacemos foco en estas instituciones que están dentro de este cuadrante, que son aquellas instituciones que en los últimos 3 meses, en promedio, cada menos de 10 días, publicaron un nuevo release de la app. Ualá lo hace cada 4 días, siendo la aplicación que con mayor frecuencia libera una nueva versión de software. Nos sorprendió parcialmente porque conocemos el proceso de transformación de ambas entidades, pero sí la diferencia con el resto, Galicia y Naranja X. Bueno, Galicia hoy se puso un poco en la charla el grado de madurez que tiene el proceso de transformación digital del Banco Galicia, y hoy en 8 días, cada 8 días el Banco Galicia en promedio, durante los últimos 3 meses, lanza una nueva versión de su aplicación. Naranja X lo hace cada 7 y Mercado Pago cada 10. Esas serían, a nuestro entender, siguiendo las métricas de días promedio entre releases y los días desde el último release publicado en el Play Store, porque estamos evaluando solamente el sistema operativo Android, que entendemos que es el de mayor difusión en el mercado argentino. Vemos los diferentes grados de agilidad y destacamos estas 4 instituciones. Después le siguen otros bancos renombrados, y es para destacar también la posición de Blue Bank y de Rebanking como los bancos digitales, 100% digital. Así que bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Quedamos abiertos a consultas, esperamos que hayan disfrutado de nuestros resultados, de nuestro informe, y los esperamos próximamente, la semana que viene, cuando publiquemos el siguiente informe. Fenómeno, Marcos. La verdad que gracias por la conversación y la charla. 2 preguntas muy cortas y rápidas de respuesta, sobre todo por temas de tiempo, que estamos un poquito pasados para todo el mundo. Natalia está preguntando si están considerando generar nuevos informes, incluyendo onboarding para empresas. Sí, en la semana que viene vamos a publicar nuestro informe que se hizo el trabajo de campo durante el mes de octubre.
con foco en pago de servicios, transferencias y compartir los datos de SBU, CBJ1 y CBU. Ese es el próximo informe que vamos a publicar. En relación a las personas jurídicas, nos están solicitando diferentes entidades, instituciones locales y del exterior hacer un estudio similar, y la complejidad que tiene es que ya no alcanza con 6 jóvenes predispuestos. Necesitamos 6 empresas con estatutos, poderes, balances y la información que generalmente por temas normativos se requiere cuando uno da el alta de una persona jurídica. Fenómeno, gracias Marcos. Y una última pregunta que estuvieron enviando es si desde usabilidad encontraron mejor respuesta bajando la app. Perdón, Pablo, yo no había entendido la pregunta. Ana estaba preguntando si desde la usabilidad encontraron mejor respuesta bajando la aplicación. Sí, definitivamente. Cuando tuvimos que hacer las altas mediante el browser, hemos tenido cortes en el medio que nos dieron el susto de que no funcionaba y tuvimos que refrescar el browser. Por suerte había guardado los datos que habíamos llegado a completar, pero sí, definitivamente mediante app es mucho más ágil que trabajando desde el browser. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, señor Marcos. La verdad que un placer súper claro.